Levanta tus manos al cielo ahí donde estás. Exalta al nombre de nuestro Dios. Y dile conmigo, gracias Señor, porque ni la muerte te pudo detener. Pudo detener al Rey de Gloria, al Señor de señores. Puede dar el mayor de los aplausos al que vive para siempre ahí donde estás. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración en casa, amén. Estamos llegando de una semana extraordinaria, mucho trabajo, amén, mucho cansancio, amén, pero exaltamos al Señor, amén, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señor, amén. Estamos planificando un tiempo muy bueno, excelente, todos los coordinadores de regiones, el distrito Centro 2, amén, y un tiempo excelente, amén. Pero estamos aquí de vuelta a la ciudad exaltando a nuestro Señor. Estamos en la serie Sobrenatural. El texto base de la serie Sobrenatural es Hebreos capítulo 2, versículo 4, que dice esta versión así, Nueva Biblia Viva, dice: además Dios confirmó su mensaje acerca de esta verdad por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: este es el tiempo que Dios nos bendecirá, que Dios hará milagro, que Dios hará prodigio y que Dios derramará de sus dones. Escúchame, escúchame, porque Él confirmará el mensaje que nos ha dado. Aleluya, aleluya. Primero comenzamos hablando acerca de lo sobrenatural, de qué es eso, qué significa eso, lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que ver con los dones, milagros, señales, prodigios, amén, y una cantidad de cosas. Luego empezamos a hablar del Dios sobrenatural. O sea, hablábamos de la característica o de la naturaleza divina, de cómo es Dios. Ahora, el día de hoy, el día domingo, vamos a hablar de lo sobrenatural de Dios. Antes hablamos del Dios sobrenatural, o sea, conocer a Dios. Ahora vamos a hablar cómo actúa el Señor en nuestra vida. En otra palabra, hablaremos de lo sobrenatural de Dios. Amén. Y el texto base de esta palabra aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y todas las citas de esta palabra es de la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Que se ajusta correctamente para el mensaje que vamos a decir. Una parte el día de hoy, jueves, y la otra parte el día domingo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. El título de esta enseñanza: lo sobrenatural de Dios, de la serie Sobrenatural. Colosenses 2:10, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en Cristo ustedes están completos y no necesita nada más. Wow. Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Levanta tus manos al cielo, por favor, por un momento. Y si tú estás conectado, conectada ahorita de una vez, y ya es uno de los primeros que está ahí conectado, conectada, escribe. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Como aquella canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Algo por ahí va la canción. Hey, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Colosenses 2:10. Pablo le dice a la iglesia de Coloso, allá en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice: hey, en Cristo ustedes no necesitan más nada, ustedes están completos, porque Él es la cabeza de todo. Amén. Primero, como le dije, conocimos lo que es sobrenatural, luego la naturaleza, amén, divina de Dios, de ese Dios que es sobrenatural, y ahora veremos lo sobrenatural de Dios. Amén. Número 1, el poder de Dios se muestra en el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 35, recuerden que estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
al niño santo que va a nacer, se le llamará Hijo de Dios. Según nosotros, lo que creemos en Cristo, referente a lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, Jesús nació sin pecado por medio de un nacimiento virginal, o sea, que su madre biológica, María, estando virgen, concibió a Jesús a través del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando empezamos a ver de tantas cosas que hemos visto ya, de lo sobrenatural de Dios, vemos que una de las cosas más extraordinarias, porque en las características, en la naturaleza divina de Dios, vimos por ejemplo cómo Dios hizo el universo, pero en ese universo estableció leyes para que, hey, no te lo pierdas esto, para que en la naturaleza rigiera a través de unas leyes que son las leyes naturales que conocemos ya, como por ejemplo la evaporación, la precipitación, la acumulación, la condensación del agua, todo aquello. Eso es una ley que Dios estableció para que funcionara de un motivo y ya no dependiera, aun cuando Dios todavía sigue sosteniendo todo, pero ya no depende de un milagro de Dios. Pero préstame atención aquí. La naturaleza divina también era que había un hombre colocar la semilla dentro de una mujer para que concibiera y diera a luz un hijo o una hija. Pero aquí el Señor, con lo sobrenatural que es Él rompe con la parte de la naturaleza y a través del Espíritu Santo engendra a María. Y María da a luz a Jesús, virgen. Pasó una vez y les aseguro, no volverá a pasar. Y no es, voy un poquito más allá, como algunas mujeres pueden tener el línea complaciente, para los que conocen saben, los que no conocen están más perdidos lo que estoy diciendo. Y muchos doctores cuando van a dar luz, escúchame, dicen, oye, pareciera que fuera señorita esta mujer, porque tiene el línea complaciente y cuando hubo penetración con el hombre, con su esposo, no se rompió el línea. Pero no, en el caso de esta mujer, era porque es que era completamente virgen. Y escúchame, Jesús nació sin el pecado que entró en el mundo mediante Adán. Nació santo, justo, como Adán fue creado sin pecado. En contraste con Adán, que desobedeció a Dios, Jesús obedeció y está en condiciones de ser nuestro sustituto humano para librarnos las consecuencias del pecado, porque ha sido que pudiéramos ser aceptados por el Padre. Hay un texto en Romanos capítulo 5 versículo 14 al 19 que nos explica un poquito mejor este asunto. Búsquelo ahí por favor, Romanos capítulo 5 versículo 14 al 19. Si tienes a alguien cerca tuyo ahí, dile. Hoy vas a conocer lo sobrenatural de Dios. Amén. Dice Romanos 5, 14, 19, dice así. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció en comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre, que fue la muerte, o sea, por medio de Adán. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación. Pero gloria a Dios, porque escuche esto. Cuando el Señor nos habla acerca de eso
que es sobrenatural. Decimos, oye, venía una maldición extrema sobre nuestras vidas por causa del pecado, por causa de lo que estamos viviendo. Pero a través de Jesús vemos una restauración extraordinaria. Vemos una restauración sobrenatural de parte del Señor para nuestras vidas. Así que dile a la persona que esté a tu lado, dile, gracias al Padre que envió a su Hijo a morir por mí. Dile, si tienes a alguien cerca, dile, y a morir por ti. Seguimos leyendo. En cambio, lo que la gente recibió fue generoso por el amor de Dios, regalo de la vida, gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. En otras palabras, aún con todos los pecados que usted y yo cometimos, nos arrepentimos y somos aceptados por el Padre. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia en el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo, así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos los seres humanos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y hizo así que muchos fueran aceptados y aprobados por Dios. Aleluya. Aleluya. Yo creo no solamente por el acto en sí, claro que el acto es extraordinario, sino que también mucho más por la consecuencia de ese acto. El acto de que María quedara embarazada sin tener relaciones sexuales con un hombre, sino que fue un toque del Espíritu Santo para quedar embarazada y dar a luz a Jesús nuestro Salvador, es extraordinario. Pero la consecuencia de ese acto es más poderosa, porque solo a través de él nosotros tenemos el regalo de la salvación, de la vida eterna. Wow. Número 2. El poder de Dios sustenta todo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Recuerden que la versión es BPT, Biblia para todos. Biblia de Dios para todos. DDT. Número 2, el poder de Dios sustenta todo. Hebreos 1:3 dice así: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Escuche esto, no te lo pierdas. Después de haber hecho purificación de pecado, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Escuchen. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, a través de su palabra, sostiene todo el universo. ¿Cómo es esto?
Recuerde que la semana pasada yo le decía parte de la creación, cómo fue creada, cómo Dios dijo, qué fue lo que dijo, cómo se hizo y todo aquello. Y una de las cosas que Dios hizo fue: hágase la luz, hágase las estrellas, hágase el agua, hágase los animales. Escúcheme. Esa palabra, hágase, la palabra de autorización de Él para que se hiciera algo, esa palabra sostiene el universo. Por eso me ha pasado en varias ocasiones. Una de las principales, de las puntuales, específicas, directas, fue cuando el Señor nos estaba llamando al ministerio a tiempo completo, ya para ser enviados como pastores, como misioneros, a establecer una congregación, una iglesia. Yo le dije al Señor: Señor, yo puedo seguir haciendo el trabajo que lo he hecho en Cumaná por muchos años, pero si tu voluntad es que yo quiera que salga para otra ciudad, en otro lugar, para hacer tu voluntad, dame una palabra. Dame una palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo este versículo que dice que Jesús, el Hijo, es la imagen perfecta del Padre, de Dios, y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Yo le decía al Señor: Señor, si tú me das una palabra, yo salgo y voy, porque una palabra del Señor me sostendrá hasta que Él venga por mí. Una palabra. Y yo le decía al Señor: Señor, dame esa palabra. Y yo le he enseñado a los discípulos eso. Puedes convencido de un llamado. De hecho, en estos días, cuando estamos en reunión allá en la metrópoli de Camaguán, estamos conversando, pastores, unos discípulos de uno de los pastores, pastor anfitrión allá, Francisco, y hablamos sobre eso. Y él hablaba y me decía: oye, pastor, pero ¿cómo es eso del llamado? Yo, mira, el llamado, el trabajo, el servicio a tiempo completo, no a medio tiempo, a 3/4, a 1/4, a más o menos, no. Cuando yo me dedico solo a la obra del Señor, o sea, como pastor principal de una congregación, eso tiene que ser un llamado. Tiene que haber un llamado. Y en ese llamado el Señor me tiene que dar una palabra. Porque esa palabra poderosa de Dios, si sostiene el universo para que funcione correctamente, me va a sostener a mí también. ¡Aló! Y va a sostener a mi familia, y va a sostener mi ministerio, y va a sostener mi finanza, y va a sostener mi posesión, y va a sostener todo. Porque si sostiene todo el universo, me sostiene a mí también. Y yo le dije: tú tienes que recibir un llamado directo al Señor. No vayas a pastorear porque me dijeron, o no vayas a pastorear porque, oye, me parece bien. No. Tienes que estar claro del llamado que Dios te ha hecho y recibir una palabra profética de parte del Señor. Y en los momentos difíciles, esa palabra profética te va a respaldar. Recuerdo específicamente a los discípulos que tenemos en Paraguay, que están pastoreando allá en Paraguay. Ellos de hace años tenían tiempo con la intención, no había la crisis, no había el momento difícil de lo que estábamos pasando y de nada de esa broma. Digo: pastor, mira, tenemos una idea, queremos viajar, queremos aprovechar las oportunidades que hay. Y ofrecieron Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica, algo así, inclusive hasta Chile, creo, y cosas así. Y cada vez que me decían, yo: no, vamos a esperar, vamos a orar, aguántese ahí. Hasta que dio la broma del asunto de Paraguay, que ni siquiera fue a él, porque generalmente dice, bueno, porque es el hombre, no, fue a la mujer, a la discípula. Y cuando yo estaba pensando, escuchando la broma, ahí el Espíritu Santo me habló y me dice que ore.
Oye, Señor, ¿qué pasó? ¿Ya llegó el tiempo? ¿Qué hora? Y yo le digo, vamos a ver, ¿qué hace el Señor? Y se empezó a cuadrar el asunto. Y cuando ya había una propuesta concreta, fija, directa, yo le dije al Señor, Señor, necesito una palabra para ella. Y el Señor me la dio. Ahora en breve, con el caso de nuestro hijo, fue igual. Pensé que iba a pasar solamente un tiempito a disfrutar, a divertirse, a conocer. 3 meses, 6 meses, regresa, listo, no pasó más nada. Y el Señor me dio una palabra también. Así pasó con la iglesia hija que tenemos en Vigirisma también, con una palabra. ¿Sabes por qué? Yo he aprendido que si Dios no me da una palabra para alguien específico, yo no lo envío. ¿Sabes por qué? Porque la palabra poderosa de Dios le sostendrá. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, la palabra de Dios le va a sostener. Pero cuando no hay llamado, cuando no hay palabra, El libro de Hebreo relaciona el poder salvador de Dios con su poder creador. En otras palabras, el poder que le dio existencia al universo e hizo que se mantuviera funcionando en el mismo poder de quita y purificación para nuestros pecados es extraordinario porque viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuán erróneo es pensar que Dios no puede perdonarnos? ¿No hay pecado demasiado grande que el Rey del Universo no pueda quitar? Y que tenga el poder de sanar, de restaurar, de liberar, de bendecir, de prosperar. Dios puede hacer algo que es lo más extraordinario y es perdonar el pecado. Y nos perdonó a nosotros cuando nos acercamos por Él, por medio de su Hijo. ¡Ey! Si el Señor puede hacer algo que es lo más tremendo de todo y es perdonar nuestros pecados, ¿será que no nos puede sanar? ¿Será que no puede restaurar nuestro matrimonio? ¿Será que no nos puede bendecir? ¿Será que no nos puede dar de riquezas? ¿Será que no puede dar las finanzas? ¿Será que no lo puede hacer? Si no tiene el poder para perdonar el pecado. Número 3, digo rapidito para que me dé chance. El poder de Dios levantó a Jesús entre los muertos. Escúchame. No solo el nacimiento, no solamente lo que vivió, sino que murió y también lo resucitó. ¡Wow! ¡Ja! Colosenses capítulo 2, versículo 12. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Colosenses 2:12 dice así: al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo, y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios. En otras palabras, en lo sobrenatural de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Escuche, en este pasaje, la circuncisión está relacionada con el bautismo. En otras palabras, con esa marca pública de que hemos decidido servir al Señor. Por lo tanto, algunos lo ven en el Nuevo Testamento como una señal de pacto, identificando a la persona con el pacto de la comunidad. En otras palabras, yo públicamente hago constar que decido servir al Señor, decido ser un cristiano, decido honrarle, decido obedecerle. El bautismo es un paralelo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y también una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja manera de vivir en pecado, seguida por la resurrección de una nueva vida en Cristo. Por eso algunos cristianos tenemos la costumbre de decir: muero para el mundo, y cuando lo sacan, vivo está Cristo. ¿Por qué? Porque el único que tiene pecado para perdonar el pecado es el Señor. Él, al perdonar nuestros pecados, entonces empezamos a ser nuevos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, como eso es así, nosotros somos bendecidos.
Y entonces viene el milagro, como ocurrió con Jesús cuando fue resucitado entre los muertos. Porque sí, Jesús murió con todos los pecados del mundo. Yo digo que como que los absorbió. Y murió en pecado. Oh, no te lo pierdas, pero nunca pecó. Wow. Recordar nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo no nos da una motivación poderosa para resistir al pecado. Debería darnos la mayor de las motivaciones. Decía, yo antes pecaba, yo antes iba directo a una eternidad sin Cristo, yo antes iba al sufrimiento eterno, pero el Señor me tocó el corazón, decidí responder a ese llamado. Hoy soy salvo y el día que parte esta tierra iré a una eternidad con Cristo, a gozarme por la eternidad con nuestro Señor. Pero escúchame, al rechazar la perversa vida pasada, debemos ser conscientes de escoger y tratarla como la muerta. Se murió esa vida, ya no existe. Y esa vida ya no resucitará. Ahora resucitamos nosotros en una nueva vida. Y luego seguiremos disfrutando nuestra vida maravillosa con Jesús. Le hablaba a unos pastores amigos en la reunión con que estábamos. Y le decía, ¿verdad? Que la vida en el Evangelio, sobre todo cuando estamos al frente de un ministerio, como pastores principales, de verdad que hay batallas y luchas como usted no tiene idea. Y varios pastores nos comentaron algunas de sus experiencias, ¿no?, que han pasado, que han vivido. Pero yo le decía también, pero también hay tremendas bendiciones. Número 4. Te voy a decir esta última hoy. El poder de Dios salva a través de la cruz. Lo sobrenatural de Dios se activa a través del sacrificio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Dice así: el mensaje de la cruz parece una tontería. Otra versión dice parece locura para aquellos que están perdidos. Pero para los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios manifestados en nuestras vidas. ¡Wow! La versión Reina Valera dice, porque el mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es la dinamita del reino. Para los inconversos, le dice esta gente, si es tonta. ¿A cuánto no nos han dicho que por tener una actitud pasiva, por tener una actitud de no pelea, por tener una actitud de no discusión con alguien, por tener una actitud de no demandar a alguien jurídicamente o legalmente, por tener una actitud de, bueno, Señor, tú haz tu justicia, te lo dejo en la mano del Señor? Y muchas personas nos dicen, tú si eres tonto, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Sobre todo cuando se trata de dinero o de posesiones o algo así por el estilo. Para la gente del mundo, para la gente que no conoce del Señor, es una locura. Es una locura. No sabe qué es lo que está pasando. Pero para nosotros, los salvos, los que conocemos a ese Dios maravilloso, le decimos a la gente, no, es que tú no me entiendes, es que yo tengo un Dios poderoso. Es que el evangelio que yo vivo es poder de Dios. Es que lo que yo experimento cuando yo decido servir al Señor es tan extraordinario que no necesito buscar justicia por mis manos,
porque mi Dios es un Dios justo. Y ese Dios hará proezas. Aleluya. El Evangelio siempre fue, es y siempre será una locura para todos en el camino de la destrucción, para todos aquellos que están en contra del Evangelio. Para ese tipo de personas dice, esto es una locura. El mensaje de Cristo, claramente entregado, siempre ha sido una piedra de toque seguro por el cual los hombres aprenden lo que están de viaje por la vida. Te lo voy a explicar de esta manera. El Evangelio de Jesucristo es una piedra en el camino para todos los seres humanos. ¿Cómo es eso, pastor? Escucha. El Evangelio de Cristo es una piedra en el camino para todos los seres humanos, donde para algunos de nosotros, al ver la piedra, decidimos desviar nuestro camino y seguir a Jesús. O lamentablemente algunos que siguen por encima, golpean la piedra, se caen y lamentablemente se perderán. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una piedra en el camino, es un obstáculo para que la gente reaccione y cambie de dirección hacia la dirección que va siempre, que es para una eternidad sin Cristo. La doctrina de salvación, que es por medio de la fe y nuestra creencia en Jesucristo, nuestro Salvador, que fue crucificado, Dios Hijo en la naturaleza humana, compró a precio de sangre nuestra vida, nuestra salvación. ¿Eso es para quién? Para los que creemos. Aún cuando hayamos tenido ignorancia, engaño, vicio, pecado, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, drogadicción, asesinato, no importa el pecado. Pero el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y pide perdón por su pecado, recibirá el regalo de la vida eterna. Punto. Esas personas, cada uno de nosotros que ya hemos hecho, hemos sido bendecidos con toda bendición. Desde el Evangelio predicado por Jesús hasta nuestros días y hasta que Él venga por su pueblo. Y los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus caminos. Se lo voy a poner de esta manera. Las cosas que algunas personas tienen como debilidad, el Señor le dice, entrégamelo para que tú veas lo poderoso que lo convierte. Y yo uso esa debilidad en algo fuerte, en algo poderoso. Por eso la gente lo ve como locura. Claro que para todos nosotros podemos ver algunas cosas en el Evangelio como locas, ¿verdad que sí? Y de hecho yo tengo una expresión que digo, no, que yo hice unas cosas locas, hermano. Pero cuando yo digo esas locas, no porque parece tontería, no, sino porque es algo sorprendente. Algo que pareciera de loco, o sea, que no se cree.
Pero para los hombres y mujeres que confían en Dios, que confían en el Señor, superamos toda sabiduría y fuerza humana y poder humano, porque tenemos al Dios sobrenatural. Pónganse de pie, por favor, por un momento. Escuche esto, iglesia. Cuanto más tiempo pasamos trabajando para Dios, cuanto más tiempo pasamos luchando, mientras más tiempo pasamos trabajando para el reino de los cielos, más vemos los mayores milagros, señales y prodigios que el Señor tiene preparado para nosotros. En otras palabras, mientras más duda se ponga el asunto, en estos días le decía a otros pastores amigos, le decía, le tengo una buena noticia, las cosas se van a poner peor. Creo que lo comenté en la iglesia también. Y un pastor se me quedó y me dijo, oye, pero se va a poner peor y eso es buena noticia. Sí, porque mientras que el asunto, la vida se ponga más difícil, Dios hará mayores milagros. Dios traerá las mayores provisiones. Dios traerá la mayor unción. Dios traerá las mayores sanidades. Dios hará los mayores milagros. Dios desatará la mayor unción sobrenatural sobre su pueblo. Yo creo eso. ¿Usted lo cree también? Levanta tus manos al cielo por un momento y cierra tus ojos. Yo quiero que hagamos una oración al Padre. Repite conmigo esta oración, por favor. Señor, quiero conocerte. Quiero, Señor, experimentar, vamos, dile conmigo, a ese Dios sobrenatural, a ese Dios de milagros, de señales, de prodigio. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, Dios. Yo te quiero conocer. Diga conmigo que lo sobrenatural que viene de ti, que los milagros que vienen de ti se manifiesten en mi vida para bendición mía y de mi familia, de mi entorno, pero también que se manifieste a través de mí, Señor, para bendecir a otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Permítame orar por ustedes. Dejen sus manos levantadas y sus ojos cerrados. Padre, que esta oración sincera, genuina, que hicieron estas personas que me ven o me escuchan, Señor, que tú puedas derramar la unción, que tú puedas hoy dar un toque en su vida, un toque en su corazón, un toque en su mente, un toque en su alma, un toque en su espíritu, un toque en su cuerpo, para que ellos puedan ser sanados, restaurados, bendecidos. Pero sobre todo, Señor, que ellos puedan recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Papá, manifiesta lo sobrenatural sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si usted por primera vez hizo esta oración, primera vez que se conecta con nosotros, por favor escríbanos al privado. Queremos conocerle, queremos saber de usted y queremos ser un instrumento de Dios para bendecir su vida y para que juntos podamos crecer en la palabra de Dios y ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así que escríbanos, será una tremenda bendición para tu vida.